Cuando entré en la sala del tribunal esa mañana, mi hija Dawn puso los ojos en blanco y le susurró algo despectivo a su marido, Dave. Pero entonces, sucedió algo extraordinario. El juez levantó la vista, se quedó completamente paralizado y murmuró con incredulidad, «¿Es ella?». Toda la sala se quedó en silencio. Ninguno de ellos tenía idea de quién era yo realmente hasta ese momento. Ese juicio lo cambió todo. Mi nombre es Maeve. Tengo 69 años y, hasta hace unos meses, era solo una abuela común y corriente. Cada mañana, me despertaba a las 6, preparaba mi café en la misma taza despostillada que había usado durante 20 años y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas africanas que tanto amaba mi difunto esposo. Era una vida sencilla y predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años, fui la madre que sacrificó todo por su única hija, Dawn. Trabajé por las noches limpiando oficinas, vendí pastelitos caseros los fines de semana y cosí ropa para ganar unos dólares extra. Todo fue para que ella pudiera ir a la universidad y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Dave, un hombre arrogante que nunca me dijo una palabra amable, me tragué mi orgullo y los recibí en mi casa todos los domingos con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que después de que mi esposo falleciera, Dawn y yo nos volveríamos más unidas. Qué ingenua fui. En lugar de encontrar consuelo en nuestra compañía compartida, mi hija comenzó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron obligatorias y frías, sus llamadas menos frecuentes, y sus excusas para evitarme se volvieron cada vez más creativas. La mayor humillación de mi vida llegó un jueves gris de octubre. Había preparado el pollo con bolitas de masa que a ella le encantaba, ese que me tomaba horas hacer, pero que siempre la hacía sonreír cuando era niña. Puse mi mejor mantel, el que tenía el bordado que yo había hecho cuando ella era adolescente, e incluso compré flores frescas para el centro. Cuando llegaron, Dave entró en mi casa como si fuera el dueño, se dejó caer en el sillón de mi difunto esposo y encendió la televisión sin siquiera saludar. Dawn llevaba un vestido verde que yo misma le había comprado, pero su expresión era tan fría como el hielo de enero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que había desarrollado desde que se casó. Una voz que sonaba como si perteneciera a una extraña. Se sentó en el borde de la silla como si tuviera prisa por irse. «Dave y yo hemos tomado una decisión», continuó mientras él seguía en el sofá con los ojos pegados a la pantalla. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla sola. Y nosotros necesitamos un lugar más grande para cuando tengamos hijos. Encontramos la comunidad de jubilados perfecta para gente de tu edad». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esta era la casa donde Dawn había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, donde su padre había muerto sosteniendo mi mano. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos más sagrados. Cada fotografía en la pared contaba nuestra historia. Pero Dawn, este es nuestro hogar. Todos nuestros recuerdos están aquí, supliqué, con la voz temblorosa, cada palabra rompiéndose al salir de mi boca. Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes, respondió ella con una frialdad que me heló hasta los huesos. Además, la comunidad tiene actividades para gente como tú. Estarás mejor allí. Tendrás compañía de tu propia edad. Dave sonrió con satisfacción mientras comenzaba a medir la habitación con la mirada, como si ya fuera el dueño. «Es lo mejor, señora Maeve», añadió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Nos encargaremos de todo el papeleo. No se preocupe por nada». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud y mis sueños, me estaba echando de mi propia casa para darle mi hogar a ese hombre despreciable. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me las tragué. No hacer de verme llorar. «Necesito tiempo para pensar», murmuré con la poca dignidad que me quedaba. «No hay mucho que pensar, mamá», respondió Dawn poniéndose de pie. «No. Vendrán a tasar la casa la próxima semana». Y con eso, se fueron. Dejaron mi pollo intacto, mis flores marchitándose y mi corazón hecho pedazos en la mesa donde alguna vez fuimos una familia feliz. Es dormir. Me senté en la cocina, mirando las fotografías en la pared. Dawn de bebé. Dawn en su primer día de escuela. Dawn en su graduación. En cada foto, yo estaba allí. Sosteniéndola, abrazándola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo la chica que una vez me dijo que yo era su heroína ahora me trataba como basura? Fueron una pesadilla. Dave trajo a un tasador inmobiliario sin previo aviso. Un hombre de traje gris que caminó por mi casa como si fuera un objeto en venta. Dio habitaciones y habló sobre y las renovaciones necesarias, como si yo ni siquiera estuviera allí. Dawn lo acompañaba, asintiendo a cada comentario despectivo sobre mi hogar.
Lajas, y estos azulejos de la cocina están pasados de moda. Habría que cambiarlo todo. Mi esposo había puesto esos azulejos con sus propias manos cuando Dawn tenía 10 años. Horas de trabajo, amor y esperanza para nuestro futuro. Pero para ellos, eran solo obstáculos para su nueva vida. La humillación alcanzó su punto más bajo cuando Dawn trajo folletos de la comunidad de jubilados. Tiene jardines hermosos y tienen bingo los martes, dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. Además, hay una enfermera de guardia las 24 horas. Estarás más segura. ¿Más segura? Yo había vivido en esta casa durante 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos. Tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Dawn, nada de eso importaba. Era que me quitara de su camino. El día que menos lo esperaba, llegaron con los papeles. Dave entró como si fuera el dueño, seguido por Dawn y un hombre que se presentó como abogado. Tenemos los documentos preparados para la transferencia de la propiedad. Solo necesitamos su firma. ¿Transferencia?, pregunté confundida. Ver la casa. Dawn evitó mi mirada. Bueno, Dave y yo decidimos quedárnosla. Es mejor para la familia conservar las propiedades. Fue entonces cuando entendí todo. No era solo que me quisieran fuera de mi casa, que el legado que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación filial. No voy a firmar nada, dije con la voz más firme que pude reunir. Abruptamente. Su rostro cambió por completo, revelando la agresión que siempre había mantenido oculta cuando mi esposo estaba vivo. Señora, usted ya no está en condiciones de tomar decisiones. Y está actuando en su mejor interés. Esta es mi casa, grité, sorprendiéndome de mi propia fuerza. Y no me voy a ir. Mamá, no hagas esto más difícil, murmuró Dawn, mostrando finalmente algo de incomodidad. Viendo sola. Semana pasada olvidaste apagar la estufa de gas. Era mentira. Nunca había olvidado apagar el gas. Pero Dave sonrió como si acabara de encontrar la excusa perfecta. Tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola. El abogado se aclaró la garganta. Señora, si no firma voluntariamente, podríamos tener que explorar otras opciones legales. Un procedimiento de incapacidad mental, por ejemplo. Cerraba sobre mí. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme incompetente para robarme mi casa. El hombre que había aceptado como yerno me estaba amenazando en mi propia sala de estar. De 69 años, estaba completamente sola contra ellos. Necesito tiempo, murmuré derrotada. Tienes una semana, dijo Dave fríamente. Entonces haremos lo que tengamos que hacer. Me derrumbé en el sillón de mi esposo y lloré como no lo había hecho desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por el hogar que me estaban quitando, por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, consideré rendirme. Tal vez era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil para luchar. Tal vez era mejor aceptar mi destino y desaparecer silenciosamente tal como ellos querían. Pero entonces algo dentro de mí se negó a morir. Una dignidad que aún ardía en el pecho. No iba a dejar que me pisotearan sin luchar, no después de toda una vida de sacrificio y devoción. Al día siguiente, Dawn regresó sola. Por un momento se llenó de esperanza. Tal vez había recapacitado. Tal vez había venido a pedirme perdón. Cuán equivocada estaba. Mamá, vine a ayudarte a empacar, dijo con esa voz robótica que había adoptado. Podemos empezar con tu ropa. La miré fijamente buscando algún rastro de la niña que había criado, pero solo encontré a una extraña fría y calculadora. Por favor, recapacita. Soy tu madre. Es exactamente por eso que hago esto, respondió sin mirarme a los ojos, porque te amo y quiero lo mejor para ti. Todo era amor. Despojarme de mi hogar, mi dignidad, todo lo que me quedaba, eso era amor. Durante las siguientes horas, Dawn comenzó a empacar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor. Y las metió descuidadamente en cajas. Empacó los libros que mi esposo me había regalado, los platos de mi vajilla de boda, los manteles que había bordado durante años de noches de insomnio. Viejo, mamá. No creo que lo necesites, dijo, sosteniendo mi vestido de luto, el que había usado en el funeral de mi esposo. Supliqué. Por favor, solo déjalo. Pero ella ya lo había puesto en una bolsa de donaciones. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban.
La gota que colmó el vaso fue cuando encontró mi joyero. Dentro estaban mi anillo de bodas, los aretes que mi esposo me había regalado por nuestro 20º aniversario y una pequeña cadena de oro que había pertenecido a mi madre. Estas joyas están en una caja de seguridad, dijo Dawn, metiéndolas en su bolsa. Podrían perderse en la comunidad. Esas son mías, grité, tratando de arrebatarle el bolso. Mamá, te estás alterando mucho. Esto solo confirma que no puedes cuidarte sola. Respondió, resonante que me heló los huesos. En ese momento, supe que había perdido a mi hija para siempre. La Dawn que conocía había muerto y en su lugar estaba esta mujer desalmada manipulada por Dave y cegada por la codicia. Cuando Dawn se fue, llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me quedaba. Qué fácil había sido para ellos desmantelar toda una vida. No podía dormir. Me senté en el suelo de mi sala rodeada de cajas abiertas y recuerdos dispersos. Y me pregunté cómo había llegado a esto, en qué momento me había vuelto invisible, cuando había dejado de importar. Pero en un infierno en vida. Dave venía temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Trajo a extraños que midieron, fotografiaron y tasaron cada rincón de mi casa. Si no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso, le dijo Dave a Dawn. Lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días en el hogar donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hija, donde había amado y sido amada. ¿Empacar? Pregunté en un susurro. No te preocupes, mamá, respondió Dawn sin levantar la vista de su teléfono. Los de la mudanza se encargarán de todo. Lo esencial, como si toda una vida pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueron, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Donde habíamos desayunado en familia. Abrí cada cajón que guardaba pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré viejas cartas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había mirado. Importantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba sobre inversiones y propiedades. Mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento, fechado solo 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que nunca antes había visto. Mientras leía, mi esposo había sido mucho más previsor de lo que imaginaba. Y Dawn, mi querida Dawn, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre había sido tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que imaginaba durante sus últimos años. Que mi querido esposo no solo había sido el modesto empleado que yo creía. Durante décadas, había estado invirtiendo silenciosamente cada centavo extra que ganaba. Había comprado pequeñas propiedades cuando los precios eran bajos. Millones de empresas que ahora valían una fortuna, y había acumulado una riqueza que nunca hubiera podido imaginar ni en mis sueños más salvajes. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Una pequeña suma si yo moría, y solo si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Dave que yo me había negado a reconocer. Tápsula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Dawn y Dave. El apartamento que creían estar pagando mensualmente era en realidad nuestro. Todos nos pagaban el alquiler y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los estados de cuenta bancarios. Astronómica. Durante 2 años desde la muerte de mi esposo, había estado viviendo como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Mi esposo poseía acciones en la empresa donde trabajaba Dave. No solo acciones menores, sino una participación lo suficientemente significativa como para influir prácticamente en las decisiones de la empresa. En restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba ahí, perfectamente organizado y legal.
Mi esposo había construido un imperio silencioso y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Esto fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita con la letra de mi esposo y dirigida a mí. Mi queridísima Maeve, decía la carta. Esto significa que estoy contigo y has encontrado este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no decírtelo mientras estaba vivo, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Tan duro. Siempre te sacrificaste tanto por Dawn y por mí que quería asegurarme de que nunca te faltara nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras continuaba leyendo. Confesarte algo. Confié completamente en Dave. Hay algo en el que no me gusta. Una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Respeta como te mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si alguna vez te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Exactamente lo que estaba sucediendo. Había calado a Dave desde el principio y había preparado mi defensa antes de morir. Mi amor. No para lastimar, sino para protegerte y para enseñar. En el fondo, Dawn es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Tu esposo que te ama por toda la eternidad. Me senté en el suelo de mi sala rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. No eran lágrimas, eran lágrimas de gratitud, de esperanza y, sí, también de silenciosa satisfacción. Que me estaban despojando de todo. No tenían idea de que yo era la dueña del edificio donde vivían, de las acciones de la empresa donde él trabajaba y de propiedades por toda la ciudad. Pensaban que mi casa para quedársela, sin saber que esta casa era lo menos valioso que poseía. Esa noche no dormí. Pero por primera vez en semanas, no fue por tristeza. Estaba trabajando, planeando, calculando. Mi esposo me había dado más que dinero. Me había dado poder, y ahora tenía que decidir cómo usarlo. La mañana del lunes llegó con una lluvia ligera golpeando contra las ventanas. Dawn y Dave aparecieron temprano con los de la mudanza, esperando encontrarme empacada y lista para irme. En cambio, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, bebiéndote a sorbos como si fuera cualquier otro día. Mamá, ¿qué estás haciendo? La mudanza ya está aquí, dijo Dawn con esa impaciencia que había desarrollado. Ya no me voy, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Dave se acercó con esa sonrisa amenazante que conocía tan bien. Señora Maeve, ya hablamos de esto. No tiene opción. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. Tienes razón, Dave. No tengo opción. Pero resulta que tú tampoco. Algo en mi tono debió alertarlos porque Dawn se acercó con una expresión preocupada. ¿De qué estás hablando, mamá? Estoy hablando del hecho de que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera. Dije, tomando otro sorbo de té. Pero no se preocupen, pronto entenderán todo. Dave y Dawn me miraron con esa expresión que reservaban para cuando pensaban que estaba diciendo tonterías. Pero yo ya no era la misma mujer asustada de la semana anterior. Tenía un plan y lo más importante, tenía el poder para ejecutarlo. Mamá, basta de juegos, dijo Dawn con irritación. Los de la mudanza están esperando y tienen otros trabajos después del nuestro. Entonces pueden irse, respondí con calma, porque aquí no van a mover ni una sola cosa. Dave se levantó abruptamente. Señora, no creo que entienda la situación. Usted ya no tiene voz ni voto en este asunto. Al contrario, Dave, creo que eres tú quien no entiende la situación. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia el escritorio donde había dejado algunos de los documentos que había encontrado. No todos, solo unos pocos que necesitaba para esta conversación. ¿Sabías que tu apartamento, ese en el que han estado viviendo durante 3 años, nunca se le ha pagado al verdadero dueño? Dawn frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Lo pagamos religiosamente cada mes. Sí. Pero se lo pagan a una empresa de administración de propiedades que, a su vez, me deposita el dinero a mí, porque yo soy la dueña de todo el edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dave fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. Eso es imposible. Vives de una pensión miserable. Vivía de una pensión porque así lo elegí, respondí, disfrutando cada segundo de su confusión. Mi esposo era mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Les mostré una de las escrituras de propiedad. Dawn la tomó con manos temblorosas y la leyó 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser real, murmuró. Es tan real como el hecho de que me estaban echando de mi propia casa para quedársela a ustedes.
Pero resulta que esta casa es lo menos valioso que poseo. Dave le arrebató el documento de las manos a Dawn. Su rostro se puso pálido mientras leía. Esto tiene que ser falso, un documento falsificado. Pueden verificarlo cuando quieran, dije con una sonrisa que no había sentido en meses. De hecho, los animo a hacerlo. Dawn se derrumbó en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Porque yo tampoco lo sabía hasta hace 3 días. Tu padre guardó este secreto para protegerme. ¡Qué visionario fue! Dave comenzó a caminar por la habitación en círculos, claramente agitada. Esto cambia todo, Dawn. Si tu madre realmente es dueña del edificio, significa que puede desalojarnos cuando quiera. Junto con todos los demás inquilinos que me han estado pagando puntualmente durante 2 años, completé la frase por él. No puedes hacer eso, dijo Dawn, con la voz quebrada. Somos familia. Familia. La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. Como cuando iban a declararme mentalmente incompetente para robar mi casa. Como cuando empacaron mis recuerdos como si fueran basura. Como cuando tomaste las joyas de mi madre. Dawn comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar. Eran lágrimas de terror genuino. Mamá, por favor. ¿Podemos arreglar esto? Todo fue idea de Dave. Dawn, gritó Dave, furioso porque ella lo estaba culpando. Es verdad, continuó ella, ignorándolo. Él me convenció de que era lo mejor para ti. Dijo que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidarte sola. ¿Y le creíste? Pregunté, sintiendo que mi corazón se rompía una vez más. ¿Conoces tan poco a tu madre que le creíste a él por encima de tu propia intuición? Los de la mudanza, que habían estado esperando en la entrada, se acercaron confundidos. Disculpen. ¿Nos llevamos las cosas o no? Porque tenemos otro trabajo en 1 hora. No, respondí con firmeza. Aquí no se mueve nada. Pueden irse. Dave se acercó a mí con esa agresión que siempre había mantenido oculta. Esto no se ha acabado, vieja. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a probar que son falsos. Adelante, dije imperturbable. Mientras tanto, espero que tengan suficiente dinero ahorrado para encontrar otro lugar donde vivir, porque el primer día del próximo mes recibirán un aviso de desalojo. No puedes hacernos esto, gritó Dave perdiendo completamente la compostura. Puedo y lo haré, pero no te preocupes. Seré justa. Les daré los 30 días que permite la ley. Dawn se levantó abruptamente del sofá. Mamá, por favor. Tienes que entender. Dave me dijo que si no te convencía de mudarte, me dejaría. Dijo que no podía soportar vivir sabiendo que estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma. ¿Y eso justifica todo lo que me hicieron? Pregunté. ¿Justifica tratarme como basura, empacar mis recuerdos sin cuidado, tomar las joyas de tu abuela? Te las devolveré ahora mismo, dijo Dawn, buscando desesperadamente en su bolso. Es demasiado tarde para eso, Dawn. Dave se acercó de nuevo, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no era amenazante, sino casi suplicante. Señora Maeve, podemos llegar a un acuerdo. Dawn está embarazada. ¿De verdad va a echar a su nieto a la calle? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dawn estaba embarazada y no me lo había dicho. Iba a ser abuela y me enteraba como parte de un chantaje. ¿Es verdad? Le pregunté a Dawn. Ella asintió entre lágrimas. Quería decírtelo de otra manera. Quería que fuera una sorpresa especial. Como la sorpresa de echarme de mi casa, respondí, aunque sentí que mi determinación comenzaba a flaquear. Pero entonces recordé las palabras de mi esposo en su carta, no para lastimar, sino para protegerte y enseñar. Dawn necesitaba aprender y su hijo o hija merecía crecer con valores diferentes a los que Dave estaba enseñando. La noticia del embarazo me desarmó por un momento. Pero luego recordé todo el dolor que me habían causado. Un bebé no borraba la humillación, el desprecio o los meses de sufrimiento por los que me habían hecho pasar. Felicidades por el bebé, Dawn, dije con una calma difícil de mantener. Pero eso no cambia lo que me hicieron. Mamá, por favor, suplicó Dawn. Piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela? Su abuela estuvo aquí todo el tiempo, respondí. Fueron ustedes quienes decidieron deshacerse de mí. Dave intentó una última manipulación. Señora Maeve, si realmente tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida. Lo miré con el desprecio que merecía. ¿Una familia unida? ¿Cómo cuando amenazaste con hacerme declarar mentalmente incompetente? ¿Cómo cuando pusiste a mi hija en mi contra? Yo nunca. Silencio, Dave, lo interrumpí con una autoridad que no sabía que poseía. He escuchado suficientes mentiras tuyas.
Los de la mudanza se habían ido, dejándonos solos en la tensión que llenaba toda la casa. Dawn lloraba en silencio. Dave caminaba como un animal enjaulado y yo me sentía extrañamente tranquila por primera vez en meses. Esto es lo que va a pasar, anuncié. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Durante ese tiempo, no quiero verlos por aquí a menos que sea una verdadera emergencia. ¿Y después de eso?, preguntó Dawn con la voz rota. Después de eso, veremos si han aprendido algo sobre el respeto y la familia. Dave explotó. Esto es chantaje emocional. Estás usando tu dinero para manipularnos. ¿Manipulación? La palabra me hizo reír con amargura. ¿Cómo cuando usaste mi supuesta incompetencia mental para manipularme? ¿Cómo cuando usaste el amor de mi madre para chantajearme? Es diferente, murmuró Dave, pero ya ni siquiera sonaba convincente para sí mismo. Tienes razón, admití. Es diferente porque yo realmente tengo el poder que estoy usando. Dawn se levantó del sofá con movimientos lentos. ¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión? Sí, respondí sin dudarlo. Pero no creo que Dave esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué es?, preguntó ella aferrándose a esa esperanza. Quiero una disculpa. Una disculpa real y sincera por cada humillación que me hicieron pasar. Quiero que admitan que me trataron como basura, y quiero que Dave admita que todo esto fue idea suya. El rostro de Dave se puso rojo de ira. Nunca voy a humillarme frente a ti. Entonces prepárense para mudarse, dije simplemente. Dawn lo miró suplicante. Dave, por favor, es mi madre. Es tu suegra. Podemos tragarnos nuestro orgullo por nuestro hijo. No, gritó él. No voy a inclinarme ante esta vieja manipuladora. El insulto quedó en el aire como una bofetada. La boca de Dawn se abrió, viendo finalmente a su esposo sin los lentes del amor ciego. Vieja manipuladora, repetí suavemente. Interesante. Eso es lo que realmente piensas de mí, Dave. No, murmuró Dawn, pero él ya había perdido el control. Sí, eso es lo que pienso. Una vieja amargada que no soporta ver a su hija feliz. Por eso inventó toda esta historia sobre el dinero. ¿Inventó? Caminé hacia el escritorio y saqué más documentos. ¿También inventé estos estados de cuenta? ¿Inventé estas escrituras de ¿Inventé estos certificados de acciones? Puse cada documento sobre la mesa del comedor uno por uno hasta que la superficie quedó cubierta con pruebas irrefutables de mi fortuna. Dawn se acercó y comenzó a examinar los papeles con manos temblorosas. Oh, Dios mío, mamá, esto es real. Todo es real. Muy real, confirmé. Y ahora entiendes por qué tu esposo está tan desesperado por desacreditarme. Dave intentó una última jugada. Dawn, no puedes creer que tu madre escondió todo esto durante años. Es una mentirosa. No, gritó Dawn de repente, sorprendiéndonos a todos. Basta, Dave. Simplemente basta. Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Tienes razón. Te traté como basura. Tomé tus recuerdos, tus joyas, tu dignidad y la peor parte es que lo hice porque él me convenció de que eras una carga. Dawn, no la escuches, intentó Dave. Pero ella lo ignoró por completo. Él me llenó la cabeza de mentiras sobre tu salud mental, sobre los peligros de que vivieras sola. Me hizo sentir culpable por dejarte aquí cuando todo lo que querías era estar en tu... Dawn, cállate, le ordenó Dave. Pero ya era demasiado tarde. No me vuelvas a decir que me calle, le gritó ella. Estoy harta de tus manipulaciones, harta de que me uses para lastimar a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Dawn había defendido algo que creía correcto en lugar de seguir ciegamente las órdenes de su esposo. Dave la miró con una frialdad que me heló los huesos. Si eliges a tu madre sobre mí, Dawn, esta relación se acabó. Dawn se quedó inmóvil por un momento procesando el ultimátum. Luego, para mi sorpresa, se enderezó y lo miró directamente a los ojos. Entonces se acabó, dijo con una voz que nunca antes había escuchado de ella. Dave se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Durante años, había controlado cada decisión de ella, cada pensamiento, cada movimiento. Y ahora, por primera vez, ella le había dicho no. No hablas en serio, murmuró con una sonrisa nerviosa. Estás embarazada, Dawn. No puedes criar a un hijo sola. No estaré sola, respondió Dawn, mirándome por primera vez en meses con algo que se parecía al amor. Tengo a mi madre. Pero yo no estaba lista para perdonar tan fácilmente. Los meses de humillación, las noches de llanto, la sensación de haber perdido a mi única hija, todo eso no desaparecía simplemente con unas pocas palabras. Dawn, dije suavemente, aprecio que finalmente hayas abierto los ojos,
Pero esto no arregla todo lo que pasó. Su rostro se entristeció. Mamá, por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Dave, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, adoptó una actitud diferente. De repente se arrodilló frente a mí con una mirada de arrepentimiento que yo sabía que era falsa. Señora Maeve, tiene razón. Todo fue culpa mía. Convencí a Dawn de que usted no podía cuidarse sola. La presioné para tomar decisiones difíciles. Por favor, perdóneme. Lo miré desde arriba sintiendo una mezcla de satisfacción y asco. Era patético verlo arrastrarse después de meses de arrogancia. ¿Pides perdón ahora, Dave, cuando descubres que no soy la pobre anciana indefensa que pensaba? Estaba terriblemente equivocado, continuó él con esa actuación que también conocía. Déjeme compensarla. Podemos ser una familia feliz. Una familia feliz, repetí. ¿Cómo cuando amenazaste con hacerme declarar mentalmente incompetente? Eso fue un error. ¿Cómo cuando me llamaste vieja manipuladora hace 5 minutos? Dave tragó saliva, dándose cuenta de que cada palabra que había dicho estaba siendo usada en su contra. Estaba molesto. No sabía lo que decía. No, dije con firmeza. Sabías exactamente lo que decías. Estabas mostrando tu verdadera cara por primera vez. Me volví hacia Dawn, que observaba la escena con una mirada de vergüenza y dolor. Y tú, Dawn, durante meses me trataste como una molestia. ¿Crees que una disculpa borra todo eso? No, admitió ella, con la voz quebrada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar hacer las cosas bien. ¿Cómo? Dawn miró a Dave, que seguía arrodillado en el suelo con expresión suplicante. Luego me miró a mí. Dejándolo, dijo finalmente. Dejando a este hombre que me convenció de traicionar a la única persona que me ha amado incondicionalmente. Dave se levantó abruptamente. No puedes hablar en serio. Estás esperando a mi hijo. Estoy esperando a mi hijo, respondió Dawn con una determinación que me llenó de orgullo a pesar de... Un hijo que no quiero que crezca viendo a su padre manipular y maltratar a su abuela. Dawn, estás cometiendo el mayor error de tu vida, amenazó Dave. El mayor error de mi vida fue casarme contigo, replicó. Dave nos miró a ambas con puro odio. Esto no se acaba aquí. Voy a pelear por la custodia de mi hijo. Voy a probar que las dos están locas. ¿Con qué dinero vas a pelear? Pregunté con... Porque mañana por la mañana, voy a hablar con tu jefe. ¿Sabías que poseo suficientes acciones en tu empresa como para influir en las decisiones de personal? El rostro de Dave se puso completamente pálido. No te atreverías, después de todo lo que me has hecho. Por supuesto que lo haría. Eso es abuso de poder, murmuró. Como cuando abusaste del amor de mi madre para manipularme. Como cuando abusaste de la confianza de Dawn para ponerla en mi contra. Dave se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esto no termina aquí, dijo, con la voz llena de veneno. Voy a destruirlas a las dos. Adelante, inténtalo, respondí imperturbable. Pero hazlo desde otro lugar, porque tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi edificio. ¿1 hora? Dijiste que teníamos 30 días. Eso era cuando Dawn estaba contigo. Ahora que ella está por su cuenta, no hay razón para que sigas viviendo en mi propiedad. Dave cerró la puerta de un portazo, haciendo temblar toda la casa. Dawn y yo nos quedamos solas por primera vez en meses, rodeadas de un silencio pesado y documentos que probaban una realidad que aún era difícil de procesar. Mamá, murmuró Dawn después de un largo rato, ¿alguna vez podrás perdonar? La miré. Esta mujer de 30 años que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira, que había traicionado a su madre por un hombre que no valía nada, que estaba embarazada y sola. No lo sé, Dawn, respondí honestamente. Me lastimaste mucho. Lo sé, susurró. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte. Empezando por devolverte las joyas de tu madre, dijo, sacando la pequeña bolsa que había tomado días antes. Y preguntando si puedo quedarme aquí esta noche. No tengo a dónde ir. Miré la bolsa con las joyas de mi madre. Luego miré a mi hija embarazada y sola y sentí que mi corazón se ablandaba solo un poco. Una noche, dije finalmente. Pero mañana empezamos a hablar de cómo vas a ganarte mi confianza de nuevo. Dawn asintió, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Gracias, mamá. Prometo que voy a hacer las cosas bien. Pero yo sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. La verdadera prueba vendría en los días siguientes. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Dawn se quedó en su antigua habitación, que yo había mantenido exactamente igual desde que se casó. Durante el día,
Caminábamos por la casa como dos extrañas educadas, hablando solo de cosas necesarias, el desayuno, el clima, sus náuseas matutinas. Pero yo estaba observando cada gesto, cada palabra, cada intento que Dawn hacía para recuperar mi confianza. Y lo que vi me dio esperanza. Por primera vez en años, mi hija estaba haciendo cosas por sí misma sin esperar que alguien más las resolviera por ella. Lavaba sus platos inmediatamente después de comer, mantenía su habitación impecable e incluso comenzó a ayudar con las tareas de la casa sin que yo se lo pidiera. Al tercer día, mientras regaba mis violetas junto a la ventana, Dawn se acercó con una taza de té en las manos. «Mamá, ¿podemos hablar?», asentí sin voltear a mirarla. Estaba aprendiendo que el silencio era más poderoso que 1000 palabras. «He estado pensando mucho estos últimos días», comenzó, sentándose en la silla donde Dave solía sentarse como un rey, sobre todo lo que pasó, sobre las cosas que hice y dije. Seguí regando mis plantas, esperando. Me he dado cuenta de que no fue solo Dave quien me cambió. Yo permití que él me cambiara. Elegí creerle a él en lugar de confiar en mi propio corazón. Finalmente me giré para mirarla. Tenía profundas ojeras y se veía más delgada a pesar del embarazo. Estaba claro que no había estado durmiendo bien. ¿Y por qué crees que pasó eso?, le pregunté. Dawn suspiró profundamente. Porque era más fácil culparte a ti que enfrentar el hecho de que me había casado con el hombre equivocado. Esa honestidad me tomó por sorpresa. Había esperado excusas, justificaciones, pero no esa cruda admisión. Cuando Dave empezó a quejarse de que visitabas demasiado, sabía en el fondo que estaba siendo injusto. Pero era más fácil pensar que eras empalagosa que aceptar que él era egoísta. Puso sus manos sobre su vientre donde el embarazo apenas se notaba. Cuando empezó a sugerir que te mudaras a una comunidad de jubilados, supe que estaba mal. Pero me convenció de que era por tu propio bien. Y quería creerle porque significaba que no tenía que enfrentar el problema real. ¿Cuál era el problema real?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Que me había casado con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí y que nunca iba a cambiar. En los días que siguieron, Dawn comenzó a contarme cosas que me helaron la sangre. Como Dave la había aislado gradualmente de sus amigos, convenciéndola de que eran una mala influencia. Cómo controlaba cada centavo que ella gastaba. Diciéndole que las mujeres no sabían manejar el dinero. Cómo la había convencido de dejar su trabajo porque las verdaderas esposas se dedicaban al hogar. ¿Y nunca pensaste en hablar conmigo sobre esto?, le pregunté una tarde. Dave me dijo que no entenderías, que eras de otra generación. Me convenció de que si te contaba nuestros problemas, me dirías que lo de... Y él no quería ninguna interferencia externa en nuestro matrimonio. Cada revelación dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio mientras yo creía que era feliz. Y cuando finalmente había intentado acercarse a mí, ya era demasiado tarde porque Dave la había programado para verme como la enemiga. 2 semanas después de que Dave se fuera, Dawn recibió una llamada que la dejó pálida como un... «Es el administrador del edificio», dijo con voz temblorosa. «Dave está en el vestíbulo. Dice que tiene derecho a subir porque todavía es mi esposo». «¿Y qué le dijiste?» «Que no quería verlo, pero no. Va a llamar a la policía, que esto es un secuestro». Me levanté de mi silla con una calma que me sorprendió. «Dile al administrador que baje. Voy a hablar con él». Mamá, está muy alterado. No sabemos de lo que es capaz». «Exactamente», respondí. «Por eso tengo que bajar yo». Cuando llegué al vestíbulo, encontré a Dave hecho una furia gritándole al pobre administrador del edificio que temblaba detrás de su escritorio. «Esa vieja loca tiene secuestrada a mi esposa», gritaba Dave. «Quiero que llame a la policía ahora mismo». «Buenas tardes, Dave», dije con voz serena. Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Obviamente había estado bebiendo. «Devuélveme a mi esposa ahora mismo». «Dawn está exactamente donde quiere estar», respondí. «Y si no te vas de mi propiedad inmediatamente, seré yo quien llame a la policía». «Esta no es tu propiedad. Eres una mentirosa». Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogada, poniéndolo en altavoz. «Abogada Victoria», dije cuando contestó, «es Maeve. Tengo a un hombre alterado aquí que se niega a abandonar mi edificio. ¿Podría confirmar que soy la dueña legal?» «Por supuesto, señora Maeve», respondió la voz clara de mi abogada. «Usted es la única propietaria del edificio ubicado en...». Dave se quedó en silencio mientras escuchaba la confirmación legal. El administrador lo miró con una mezcla de miedo y vergüenza, entendiendo finalmente la situación. «¿Algo más que necesite que aclare, Dave?», pregunté después. «Esto no se ha acabado», murmuró, pero ya no sonaba convincente. «Tienes razón, estuve de acuerdo.
Porque mañana hablaré con tu supervisor en la empresa, y pasado mañana, con el banco que te dio el préstamo para tu auto. Los contactos son útiles cuando tienes suficiente dinero. Dave se fue sin decir otra palabra, pero yo sabía que volvería. Los hombres como él no se rinden fácilmente. 2 meses después, el día del juicio llegó como una tormenta que habíamos estado esperando. Dave había cumplido su amenaza y nos había demandado por alienación parental y manipulación financiera, pidiendo la custodia total. Con su mejor traje negro, Dawn entró en mi habitación con lágrimas en los ojos. Mamá, tengo miedo, confesó. ¿Y si el juez le cree? ¿Y si me quita a mi bebé? La abracé por primera vez en meses, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Eso no va a pasar, le aseguré. Tenemos la verdad de nuestro lado. Cuando llegamos al tribunal, Dave ya estaba allí con un abogado que claramente le había costado más de lo que podía. Me miró con ese odio familiar, pero esta vez no me intimidó. Yo tenía algo que él nunca tendría, la tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto. Dawn y yo nos sentamos en nuestro banco. Ella llevaba un vestido morado que resaltaba su embarazo de 5 meses, y yo llevaba los aretes que mi esposo me había regalado por nuestro aniversario. Estábamos preparadas. El abogado de Dave comenzó su argumento, pintándome como una mujer vengativa que había usado su dinero para destruir un matrimonio feliz. Habló de manipulación, chantaje emocional y una suegra tóxica que no podía aceptar que su hija hubiera crecido. Cuando fue nuestro turno, mi abogada, Victoria, se levantó con elegancia y comenzó a presentar las pruebas. Mensajes de texto donde Dave insultaba a Dawn, grabaciones donde amenazaba con dejarla si no me echaba de mi propia casa, testimonios de vecinos que habían escuchado sus gritos y abusos. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez levantó la vista y me miró fijamente. ¿Señora Maeve Williams?, preguntó con incredulidad. Sí, su señoría, respondí, confundida por su reacción. El juez se quitó los anteojos y me estudió cuidadosamente. ¿Trabajó usted en el Tribunal de Familia hace 30 años? Mi corazón se detuvo. Sí, su señoría. Fui secretaria del juez Miller. Usted me ayudó cuando yo era pasante. Me enseñó a organizar archivos. Me traía café cuando trabajaba. Siempre fue amable conmigo cuando todos los demás me trataban como si fuera invisible. Toda la sala se quedó en silencio. Dawn me miró asombrada. Dave se puso pálido y sentí como si el mundo se hubiera detenido. Su señoría, soy el juez David Morales, continuó el juez. ¿Me recuerda? Y entonces lo vi. Bajo las canas, las arrugas y la autoridad estaba el joven tímido que había trabajado en mi oficina décadas atrás. El chico al que había defendido cuando otros abogados se burlaban de él. Al que había animado cuando dudaba de sus capacidades. David, murmuré, sintiendo que mis ojos se llenaban de lágrimas. Por supuesto que te recuerdo. El juez sonrió y, por un momento, volvió a ser ese joven inseguro buscando aprobación. Nunca olvidé su amabilidad, señora Maeve. Usted me dijo que algún día sería un gran juez cuando ni yo mismo lo... Dave y su abogado intercambiaron miradas de pánico. Sabían que habían perdido antes incluso de empezar. Su señoría, dijo el abogado de Dave, creo que esto constituye un conflicto de interés. No hay conflicto, respondió el juez Morales con firmeza. Solo hay justicia. Y después de revisar todas las pruebas presentadas, está claro que el señor Dave Foster ha sido el único manipulador en esta historia. El veredicto fue rotundo. Dave perdió todos sus derechos sobre el bebé y se le prohibió acercarse a Dawn y a mí. También tuvo que pagar los costos legales y una indemnización por daños emocionales. Cuando salimos del tribunal, Dawn me abrazó como no lo había hecho desde que era una niña. Mamá, ¿cómo es posible que el juez te conociera? La vida da vueltas, cariño, respondí, y la amabilidad siempre regresa a ti cuando menos lo esperas. 6 meses después, cuando nació mi nieta Serenity, entendí que todo había valido la pena. Dawn había recuperado su esencia. Se había convertido en la madre amorosa que siempre supe que podía ser. Una tarde, mientras mecíamos a la bebé en el jardín de nuestra casa, Dawn me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿realmente me has perdonado? La miré. Esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo, que había aprendido a valorar lo que era verdaderamente importante. Te perdono, Dawn, dije finalmente. Pero lo más importante es que has aprendido a perdonarte a ti misma. Esa noche, mientras preparaba té en mi vieja taza despostillada, pensé en mi esposo y en su carta. Había usado el poder que me dejó exactamente como él había esperado, no para lastimar, sino para proteger y enseñar. Dawn había aprendido que el verdadero amor no se basa en el control, sino en el respeto. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Mirando por la ventana hacia el jardín donde jugaba mi nieta, sonreí.
Algunas batallas valen la pena lucharlas y algunas victorias saben mejor cuando tardan mucho en llegar. Al final, no había necesitado gritar para ser escuchada. Solo había necesitado recordar quién era realmente y defenderlo con la tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto de la historia. 5 años después del juicio, mi vida había dado un giro que nunca hubiera podido imaginar. La pequeña Serenity, ahora una niña de 4 años con la terquedad de su madre, corría por el jardín persiguiendo mariposas mientras Dawn y yo preparábamos el almuerzo del domingo. «Abuela Maeve, mira lo que encontré», gritó Serenity, corriendo hacia mí con una flor amarilla en sus pequeñas manos. «Es hermosa, mi amor», dije levantándola para darle un beso. «¿Deberíamos ponerla en el florero con las otras?» Dawn me sonrió desde la cocina. En estos años, ella había florecido. Había vuelto a la escuela y ahora trabajaba como contadora en una firma pequeña pero próspera. Y lo más importante, había recuperado esa risa espontánea que yo recordaba de su infancia. «Mamá, llegó una carta para ti», dijo, entregándome un sobre elegante. Era de la fundación que yo había establecido hace 2 años con parte de la herencia de mi esposo. Hogar y Dignidad se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sufrían abuso familiar o abandono. Lo que había comenzado como una forma de honrar mi propia experiencia se había transformado en algo mucho más grande. «¿Qué dice?», preguntó Dawn, secándose las manos en su delantal. «Nos invitan a la inauguración de la tercera casa», respondí, sintiendo esa profunda satisfacción que solo proviene de saber que tu dolor sirvió para un buen propósito. «Van a albergar a 15 mujeres más. En estos años, habíamos ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas llegaban como yo había estado, despojadas de su dignidad por hijos ingratos o parientes abusivos. Otras venían solas, sin familia, pero con historias similares de abandono y maltrato». El timbre interrumpió mis pensamientos. Dawn fue a abrir y regresó con una sonrisa misteriosa. «Mamá, tienes visita». Detrás de ella apareció el juez retirado David Morales acompañado de una mujer elegante con cabello plateado. «Señora Maeve». Me saludó con esa sonrisa cálida que había mantenido desde que era joven. «Quiero presentarle a mi esposa, Elena». «Es un honor conocerla», dijo Elena, tomando mis manos. «David me ha contado tanto sobre usted. Dice que usted fue una de las personas más importantes en su formación profesional». «¿Exagera?», respondí, pero estaba profundamente conmovida. «Para nada», insistió David. «Y por eso queríamos invitarla personalmente. La Asociación de Jueces Jubilados le va a entregar un premio por su trabajo con la Fundación». «Eso no es necesario», comencé a decir. «Sí, lo es», me interrumpió. Su historia inspiró a muchos de nosotros a reflexionar sobre la verdadera justicia, la que va más allá de las leyes escritas. Después de que se fueron, Dawn y yo nos sentamos en el porche mientras Serenity jugaba con sus muñecas. El jardín estaba más hermoso que nunca. Había contratado a un jardinero, pero yo todavía cuidaba personalmente las violetas africanas que mi esposo tanto amaba. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá?», me preguntó Dawn de repente. «¿Qué? Que nunca te amargaste después de todo lo que te hice pasar. Después de todo el dolor, nunca dejaste que endureciera tu corazón». «Por supuesto que me amargué», admití. «Hubo noches en que el resentimiento me carcomía por dentro. Pero tu padre me enseñó algo muy valioso en su carta». «¿Qué te enseñó?». «Que el verdadero poder no proviene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en algo útil para los demás». Dawn asintió comprendiendo. Ella misma había experimentado esa transformación. Ahora era voluntaria en la fundación usando su propia experiencia para aconsejar a mujeres jóvenes que habían caído en relaciones tóxicas. «¿Alguna vez supiste qué pasó con Dave?», preguntó. «Mi abogada, Victoria, me dijo que se mudó a otra ciudad. Parece que se casó de nuevo». Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. «Espero que haya aprendido algo de todo esto, pero honestamente, ya no es mi preocupación». «¿Ni siquiera tienes curiosidad?». «No», respondí honestamente. «Aprendí que algunas personas solo llegan a tu vida para enseñarte lecciones. Una vez que has aprendido la lección, puedes dejarlas ir». Serenity vino corriendo con las mejillas sonrosadas de tanto jugar. «Abuela, ¿me cuentas la historia de la abuela valiente?». Era su historia favorita, una versión adaptada para niños de lo que había sucedido. En mi versión, la abuela descubría que tenía poderes mágicos y los usaba para proteger a su familia de un gran dragón malo. Otra vez, fingí quejarme, pero ya la estaba levantando para sentarla en mi regazo. «Sí. Y no olvides la parte donde el juez bueno la ayuda». Mientras contaba la historia por enésima vez, pensé en lo extraño que era el destino. Había necesitado perderlo todo para descubrir lo que verdaderamente tenía. Había tenido que tocar fondo para encontrar mi verdadera fuerza. «¿Y vivieron felices para siempre?», preguntó Serenity cuando terminé.
Vivieron felices para siempre, concluí. La abuela valiente encontró su final feliz. Encontraste tu final feliz, abuela, dijo Serenity. Miré a mi alrededor. Dawn estaba poniendo la mesa para la cena. El jardín estaba floreciendo. Mi hermosa nieta estaba en mis brazos. Y la carta de la fundación prometía ayudar a aún más mujeres. Sí, mi amor, respondí. Lo hice. Esa noche, después de acostar a Serenity, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y las cartas que llegaban semanalmente de las mujeres a las que habíamos ayudado. Una anciana de 75 años me agradecía por darle el coraje para enfrentar a su hijo abusivo. Una mujer de 60 años me contaba que había recuperado su casa después de que sus nietos habían intentado estafarla. Cada carta era una confirmación de que mi experiencia había servido para un propósito más grande que mi propio dolor. Dawn se sentó a mi lado con su propia taza de té. ¿En qué piensas, mamá? En tu padre, admití. En lo orgulloso que estaría de lo que hemos construido. Estoy segura de que nos está mirando, murmuró Dawn. Y en ti, continué. En lo orgullosa que estoy de la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor, respondió, tomando mi mano. Nos sentamos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. A lo lejos, se escuchaba el suave ruido de la ciudad. Pero aquí, en nuestro jardín, reinaba la paz. Te amo, mamá, susurró Dawn. Y yo te amo, cariño, respondí. Siempre te he amado, incluso en los momentos más oscuros. Y era verdad. El amor de una madre trasciende heridas, decepciones, traiciones. Es más fuerte que el orgullo, más duradero que el resentimiento, más poderoso que cualquier fortuna. Esa noche, dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Había encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo. La paz de saber que había usado mi segunda oportunidad sabiamente. Al final, no se trataba de cuánto dinero tenía o cuánto poder había ejercido. Se trataba de transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fuerza y mi experiencia en sabiduría para otros. Había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia y nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadero valor.